calidad educativa. El equipo del módulo 2TIC le da la bienvenida a este octavo video tutorial de la serie de videos dedicada al uso de hojas de cálculo de Google, en el que en esta ocasión, de una manera sencilla, aprenderemos a hacer uso de gráficos en una hoja de cálculo. Por lo tanto, si deseamos representar en un gráfico datos ingresados en celdas de una hoja de cálculo, debemos primero que nada seleccionar dichas celdas, las cuales deben ser al menos 2. Por ejemplo, en mi caso seleccionaré estas 2 celdas cuyo valor interno sumado da un total de 100%. Si tuviera una tercera celda, podría incluirla también en el gráfico como un tercer sector, siempre y cuando el valor de esta tercera celda, sumado al de las 2 primeras, dé un total de 100%. En mi caso, como mencioné anteriormente, haré uso de estas 2 celdas y ya seleccionadas se debe ingresar al menú Insertar y luego seleccionar Gráfico. Damos un clic y notamos cómo automáticamente se genera un gráfico representando el 40% y el 60% que seleccioné anteriormente. Podemos adaptar el tamaño y la posición de este gráfico manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse sobre el mismo y arrastrando el gráfico hasta la posición deseada en nuestra hoja de cálculo. Luego soltamos y podemos valernos de estos tiradores para modificar el tamaño. Ahora, otro detalle que podemos observar es que al momento de haberlo creado, en la parte derecha de la pantalla se despliega el editor de gráficos, dividido en 2 pestañas, la de configuración y la de personalización. Dentro de la pestaña de configuración, podemos hacer uso del menú desplegable de tipo de gráfico para seleccionar algún tipo de gráfico que sea más relevante a los datos que estamos representando. Por ejemplo, en este caso, haré uso de un tipo de gráfico circular, ya que este 60% y este 40% son parte de un total de personas. Pero si quizás deseara comparar estos dos valores, podría hacer uso de un gráfico de columnas, ya sea verticales u horizontales. Además, podemos observar que tenemos distintos tipos de gráficos de columnas y de gráficos circulares. Cabe mencionar que algunos tipos de gráficos requieren otros tipos de datos, como por ejemplo los gráficos de mapa, los de dispersión, entre algunos de otros. En este caso, volveré a hacer uso de un gráfico circular. Le doy un clic y ya vuelve a configurarse de esta manera el gráfico. Ahora personalizaré este gráfico desde la pestaña correspondiente, partiendo del estilo del gráfico, dando un clic en este pequeño ángulo y ajustando el color de fondo. Doy un clic y ahora seleccionaré un color de fondo acorde a la temática de color de mi hoja de cálculo, pero en su caso puede hacer uso de colores según la temática de la hoja de cálculo que usted está trabajando. Por ejemplo, en mi caso seleccionaré un color amarillo claro de fondo y modificaré el color de borde a un color azul. Desde la sección de estilo de gráfico también podemos darle una vista 3D a este gráfico activando la opción correspondiente. En este caso desactivaré esta opción. También podemos ajustar la fuente tipográfica de este gráfico. Por ejemplo, le daré una fuente serif. Cerraré este apartado. Ingresaré en el apartado gráfico circular y de este sector podemos destacar que podemos ajustar el color del borde desde este botón. Por ejemplo, le daré un color fucsia y luego cerraré este apartado. Desde el apartado sector de gráfico circular podemos, primero que nada, seleccionar alguno de los sectores de este gráfico, el cual posee 2, el sector azul y el rojo,
Y una vez seleccionado podemos modificar el color de este sector. Por ejemplo, le daré un color verde oscuro a este sector y al sector 2 le daré un color rojo oscuro. También desde aquí podemos modificar el distanciamiento del centro. En este caso volveré a un 0% de distanciamiento del centro. Y luego cerraré este apartado. Ahora por último veremos el apartado de títulos de gráfico y ejes, desde el cual podemos añadirle un título a este gráfico. Por ejemplo, le daré el título Argentinos extranjeros. Podemos modificar la tipografía del título y además ajustar su alineación en el recuadro del gráfico. También podemos cambiar el color y ajustar el tamaño de la fuente. En este caso lo dejaré en automático. Ya personalizado, cerraré este apartado, luego daré un clic en el botón de cerrar y este es el gráfico creado a partir de los dos datos que se ven en pantalla. Seguidos todos estos pasos, hemos aprendido de una manera sencilla a hacer uso de gráficos en una hoja de cálculo de Google. Te espero en el próximo video tutorial.